Decíamos ahorita en la palabra de la semana que en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Pero para nosotros poder entender o poder ser afectos a esa bendición, nosotros necesitamos comprender algunas cosas, y una de ellas es lo que viene en el libro del Evangelio de Juan, el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, y en el versículo 19. Juan 5, capítulo 5 y el versículo 19. ¿Sí? Juan es el último de los 4 evangelios. 5:19. Y dice, aquí está Jesús después de sanar a un inválido en la puerta de las ovejas, y bueno, pues le están reclamando ahí los fariseos y los judíos, porque le dicen que cómo se pone a atender a alguien el sábado. Y Jesús les responde, o sea, los judíos también le están reclamando por lo que él dice que Dios era su propio Padre, y ellos estaban buscando el tiempo para prenderle y para matarlo. Pero la Biblia dice en el versículo 19 que Jesús les respondió: de cierto os digo, y lo hemos dicho varias veces, que nosotros necesitamos entender que cuando Dios repite alguna cita, algunas palabras en la Biblia, es que nosotros debemos enfatizar. Él está enfatizando, quiere que nuestra atención sea más puntual y más precisa en esas palabras. Y aquí dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos aquí algo que comentábamos en una de las reuniones pasadas. El poder actuar de Jesús dependía de su relación con el Padre. O sea, Jesús no actuaba por sí mismo, ¿sí? Porque aquí lo dice. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, Jesús no estaba actuando por motu propio. Él no decía, voy a hacer esto. No. Dice lo que sigue, sino lo que ve hacer al Padre. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y entonces Jesús estaba haciendo lo que veía hacer al Padre, y Jesús decía lo que oía decir al Padre. Entonces el Padre le reveló al Hijo sus planes y sus propósitos, y Jesús obedientemente los llevó a cabo. O sea, no es nada más el que nosotros llegásemos a pensar, no, pues Jesús vino aquí, Jesús hizo milagros, hizo maravillas, predicó, habló, sanó enfermos, impuso manos, expulsó demonios. Todo lo que Jesús hacía, todo, absolutamente todo, era por instrucción de su Padre. Todo lo que Jesús decía era porque lo había escuchado decir al Padre, y todo lo que Jesús hacía era porque había visto a su Padre que lo hacía. Entonces Jesús no estaba actuando porque a él se le ocurría tal cosa o porque las situaciones se iban presentando, sino que él estaba siguiendo la guía de lo que el Padre le había dicho que hiciera. Y el Padre, pues obviamente ya le había revelado sus planes y propósitos, y Jesús era obediente para seguirlos. Digan conmigo, no puedo hacer nada por mi cuenta. Lo que tenemos que hacer es seguir este ejercicio, aplicar lo que Jesús estuvo aplicando. Nosotros por nosotros mismos no podemos aplicar las cosas, no podemos hacer nada si no es con la voluntad del Padre. Por eso es tan importante que nosotros constantemente le estemos hablando con el Señor para pedirle, Señor, qué dirección, qué camino debo seguir, qué es lo que te agrada a ti. Yo no me quiero salir de tu camino, yo no quiero irme por otra vereda más corta, por el camino más corto, porque a veces el camino más corto
sale más largo, ¿sí? En una ocasión andábamos nosotros de viaje. Entonces, cuando fuimos, íbamos de una ciudad a otra, a un punto. Íbamos a Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral es un lugar que está en la Florida donde despegan los aviones, los cohetes de la NASA, todos los que van al espacio, ¿no? Entonces, cuando íbamos en camino en la carretera, yo me fijé que había un letrero de regreso, íbamos nosotros, pero yo vi un letrero que decía hacia Orlando, camino corto. Y yo dije, no, pues ahorita de regreso, en lugar de recorrer el mismo camino, pues me voy a tomar ese camino corto y por ahí nos metemos. Y total, ya fuimos, estuvimos, vimos todo lo que teníamos que ver y hacer, y de regreso se me ocurrió tomar ese camino. Entonces me acuerdo porque mis hijas estaban chiquitas y venían dormidas, y de repente despertaban y decían, ¿dónde vamos? Ay, para esto yo les había dicho, ¿saben qué? Procuren no comer nada porque los voy a llevar a comer a un restaurante donde la carne es de lo mejor. Entonces, pues sí, obedientes también, no habían casi comido. Y entonces me metí a ese atajo y total, las niñas se durmieron y luego despertaron y decían, ¿dónde venimos? ¿Dónde vamos? Y ya les decía Lupita, vamos aquí por el aeropuerto. Ah, bueno, y se volvieron a quedar dormidas, pues imagínense, después de haber caminado y sin comer, las traía yo todas hambreadas. Y total, seguimos y al rato se vuelven a despertar. ¿Y por dónde vamos? Decía Lupita, por el aeropuerto. Y otra vez, y se volvieron a quedar dormidas y volvían a despertar. ¿Y por dónde vamos? Y Lupita, pues por el aeropuerto. Y ya dicen, oye, qué aeropuerto tan grande, ¿verdad? Que no se termina. Lo que pasa es que yo me había metido por un camino equivocado y estaba rodeando el aeropuerto. O sea, no podía yo salir de ahí porque todos los caminos que tomaba me llevaban al aeropuerto. Entonces siempre a donde íbamos a donde quería yo salir, íbamos y salíamos al aeropuerto. Finalmente, bueno, encontramos la salida y llegamos, ¿no? Ya como muy tarde y todo, pero llegamos. A lo que voy es que muchas veces por tomar el camino corto, ¿sí?, puede representar un camino más largo. Y si el Señor ya nos ha trazado un camino, nosotros tenemos que procurar seguir por ese camino, precisamente para evitar que nos perdamos, para evitar que nosotros estemos actuando o haciendo algo que vaya en contra del plan que Él tiene para nosotros. Y nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Así como Jesús, qué humildad de decir, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, nosotros a veces somos tenemos mucha iniciativa para hacer muchas cosas. Eso no es malo, es bueno. Pero sería mejor si esa iniciativa fuera acompañada de una dirección del Padre, de una dirección del Señor. Porque así el trabajo que nosotros nos ahorraríamos sería mucho mayor. O sea, a veces nosotros tenemos ideas, a veces tenemos intenciones, tenemos deseos de hacer algo. Yo no digo que sea malo esto y que estemos pues condicionados a ver qué Dios me va a decir, no. Si nosotros no tenemos una comunicación con el Señor, no tenemos una relación personal, si nosotros no estamos estudiando la palabra, pues ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere que hagamos? O sea, va a ser imposible porque a lo mejor lo que vamos a estar escuchando va a ser una voz que no va a ser precisamente la de Dios y nos vamos a meter en problemas. Hay una cita allí en Mateo 14:16. Hay atrásito en el Evangelio de Mateo, en Mateo 14:16, hay una cita que es ilustrativa de esto. Mateo 14:16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí es cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿sí? Aquí Jesús alimentó a los 5,000, entonces él había llegado ahí, a ese lugar, después de la muerte de Juan el Bautista, cuando le habían avisado que Juan el Bautista había sido decapitado. Entonces Jesús se fue para allá, la gente lo fue siguiendo, y Jesús estaba sanando, estaba confortando, estaba pues ayudando a mucha gente, ministrando. Y los apóstoles le dicen, oye, pues hay que cortarle porque pues ya hace hambre y la gente se tiene que ir a comer y no hay que
no hay que darles para comer, o sea, que cada quien se vaya y que cada quien compre su comida, porque estamos en un lugar, pues hasta cierto punto desierto. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. O sea, esa es una actitud de fe y es una actitud que nos indica cómo debemos pensar nosotros. ¿Cómo debemos pensar nosotros? Debemos pensar como está escrito en la palabra. Debemos hablar lo que dice la palabra. O sea, una actitud contraria a lo que uno pudiera suponer. Oye, no, pues sí, pues sabes qué, si ya es la hora, pues nos vamos despidiendo y cada quien que se vaya a su casa. No, dijo, dadles de comer. No tienen necesidad de irse. ¿Por qué? Porque estaban precisamente en la presencia del Señor. Es como nosotros ahorita que estábamos en la adoración. Yo les puedo asegurar que casi nadie tenía deseos de salirse. ¿Por qué? Porque es un momento tan especial y la presencia de Dios estaba tan fuertemente en este lugar que nadie quiere moverse, que las canciones no se terminen, que la música siga. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos cautiva y nos atrae, que no queremos salirnos. Entonces, a veces no es fácil entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros traemos nuestras propias luchas, nuestras propias batallas, que es precisamente lo que el enemigo quiere. El diablo lo que quiere es robarnos la palabra. Quiere robarnos la palabra para meternos en su cancha y que nosotros, en lugar de hacer lo que Jesús vio al Padre hacer y en lugar de decir lo que Jesús escuchó a su Padre decir, lo que el diablo quiere es que nosotros hagamos lo que Satanás quiere y que digamos lo que Satanás quiere que digamos. Esto es la ofensa, la murmuración, el ataque, la desobediencia, el chisme. ¿Sí? Eso es lo que el diablo quiere robarnos la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar firmes. Cuando estamos en la presencia del Señor no queremos que nadie nos toque, que nadie nos moleste, que nadie nos hable, porque es un momento tan especial de esa comunicación tan personal, perfecta con el Señor, que no queremos ninguna interrupción. Y es más, podemos oír cualquier cosa, pero nosotros estamos metidos en ese ambiente, en ese entorno en donde el Señor nos está abrazando. Entonces aquí vemos cómo pues los apóstoles le decían a Jesús, oye, pues ya córtale y vámonos a comer. Pero él que dice, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ay, caray. Y entonces en ellos, ¿pero qué les vamos a comer si no traemos nada? O sea, luego voltear a las cosas naturales, a las cosas terrenales. La actitud de Jesús nos enseña que nosotros por fe, ¿sí?, debemos siempre esperar respuestas contrarias a lo que la mente humana está hablando o lo que la mente humana piensa que va a ser la respuesta, está esperando. Nuestra actitud siempre debe ser distinta, pensar verdaderamente como Jesús pensaba, ¿sí? Y allá adelantito, bueno, ya traen todo el alimento, se lo dan a Jesús. Y fíjense, hablamos al principio de Génesis 1:28 que decía que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, florecer y multiplíquense, florezcan y multiplíquense. Y en Mateo 14:19, en la parte B, ¿qué dice? Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fructificó y multiplicó. Fructificó y multiplicó. Esa debe ser nuestra actitud, una actitud de bendecir, fructificar y multiplicar, fructificar y multiplicar. Esto es trabajar en el reino de los cielos. Esto es trabajar en el reino de Dios, en el mundo que Dios tiene y quiere para nosotros. No es el reino carnal, no es Babilonia, el mundo del pecado. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Es un mundo, el mundo de Babilonia, el mundo del pecado es en el que fuimos creados. Y es un mundo donde abunda la escasez, donde abunda la miseria, donde abunda la pobreza.
donde abunda la falta de fe. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos movamos. Dice que Jesús alzó los ojos al cielo. ¿Qué estaba diciendo? Padre, voy a hacer y voy a decir lo que de ti he visto. ¿Sí? Y dice que bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos. ¿Y qué pasó con los panes? ¿Qué pasó? Se multiplicaron. Y dice que alcanzó para todos, que sobraron 12 canastas. Esa es una actitud que nosotros debemos asumir. Ver lo que dijo el Padre, decir lo que dijo el Padre, decir lo que he oído a mi Padre decir, hacer lo que he visto a mi Padre hacer. El crecer y el multiplicar, ¿en dónde está? En nuestra boca. ¿En dónde está? En nuestro corazón. Por fe, nosotros ahora tenemos en Cristo ese poder para poder decretar, para poder declarar, para vivir esa vida abundante que Cristo vino a establecer en Juan 10:10, para que tengan vida y vida en abundancia. Gálatas 3:14. Allá adelante vamos al libro de Gálatas. Después de Romanos, Corintios, viene el libro de Gálatas 3:14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición se da cuando seguimos el ejemplo de Jesús. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos entender la palabra para comprender el lenguaje que Cristo tenía con su Padre, y que ese lenguaje también nosotros lo podamos poner en práctica, no como repeticiones, es que dijo esto y lo voy a repetir, no, sí como algo que verdaderamente entendemos, algo que tiene que salir de una manera natural, libre de nuestro corazón. Hay mucha gente que lee la Biblia y que no la cree, y no la cree porque no la entiende, y no la entiende porque no tiene en su actitud ese deseo de creer lo que dice la palabra. Nosotros aquí estamos viendo cómo Jesús, haciendo lo que veía hacer al Padre, diciendo lo que escuchaba decir al Padre, dice que levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, siguiendo tu mandato, siendo obediente a lo que tú haces, y dices, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a bendecir. Y dice que partió los panes y los peces y los repartió, y sobreabundó, hasta sobró. Esa es una actitud que nosotros debemos aprender del ejemplo de Jesús. Ahí atrás, otra vez en Juan 14:10, si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, no lo estamos siguiendo nada más porque nos guste, sino aparte de que nos conviene, nosotros estamos siguiendo su ejemplo porque dice la palabra que Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y ahí en Juan 14:10 dice que Jesús es el camino. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso muchas veces nosotros decimos, somos instrumentos. Y sí saben lo que es un instrumento. O sea, el músico necesita un instrumento para producir la música. El doctor necesita un instrumento para hacer su trabajo. El mecánico necesita un instrumento. El agricultor necesita instrumentos. Cada uno de nosotros necesitamos instrumentos para realizar nuestras actividades seculares que tenemos que hacer. Pero en el mundo espiritual nosotros nos convertimos en esas herramientas. Somos instrumentos del Padre para la extensión de su reino. Somos ministros del Evangelio, y como tal Dios nos ha habilitado cada día más en que podamos proclamar su palabra, en que podamos declarar la bendición, de que podamos bendecir a otros, de que podamos multiplicarnos, de que podamos florecernos. Vemos cómo estas enseñanzas que Jesús nos da no son enseñanzas de origen natural, de origen humano, son enseñanzas que vienen de lo alto, y es una muestra de esa profunda conexión que Cristo tenía ¿con quién?
con su Padre, y una congruencia que había entre lo que él decía y lo que él hacía. Él no decía una cosa y hacía otra, estaba tan perfectamente conectado que daba testimonio de lo que estaba haciendo por lo que estaba hablando. Ahora nosotros, en esta nueva vida, somos nacidos de nuevo. Y como nacidos de nuevo somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Y nos hemos convertido en herederos de Dios, coherederos con Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Nos hemos convertido en coherederos de Cristo. ¿Sí? Por eso nosotros solo diremos lo que hemos escuchado decir al Padre. Y solo haremos lo que veamos que ha hecho el Padre. Para esto también nosotros tenemos un compromiso que viene ahí en Juan 14, en el versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es un compromiso y es una razón. Es una razón que nosotros debemos tomar para que la bendición verdaderamente se cumpla. Si nosotros verdaderamente amamos al Padre, amamos a Cristo, nosotros debemos cumplir y guardar sus mandamientos. ¿Dónde vamos a guardar esos mandamientos? En nuestro corazón. No guardarlos en un cajón y ahí que se queden. No. Traerlos en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Que sea algo que nos lleve a caminar de una manera recta a los ojos del Señor. Y luego ahí dice, Juan 14, 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nosotros tenemos que saber que Dios mandó al Consolador mientras venía la segunda venida de Cristo. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y como nosotros somos obedientes, le mostramos el amor a Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos honrando y lo estamos respetando. Solo por esa razón, dice Juan 14, 21 allá adelante: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Todos tenemos los mandamientos del Señor, pero no todos los guardamos, no todos los cumplimos. Entonces el amor como que ya es un amor a medias. Y Dios quiere en nuestro corazón de manera completa, que nuestro amor sea completo, contundente, que sea único. Entonces ese amor se tiene que manifestar ¿cómo? A través de obedecer. Dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una cosa bien importante. Nosotros somos esos instrumentos para que se manifieste el poder y la gloria de Dios a través de nosotros. A veces suceden cosas irreales a nuestros ojos, cosas increíbles, que la mente humana pues dice: oye, pues es una coincidencia, es cosa del destino, es tantas cosas. Pero lo que está sucediendo es que es Dios a través de nosotros. Es Dios el que está haciendo esa obra y somos esos instrumentos para realizar maravillas, para realizar milagros. Porque somos instrumentos, esa es la manifestación. Y como dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nosotros todavía estamos esperando una revelación, una manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos lograr que se manifieste a través de nosotros? Si somos obedientes, si lo honramos, respetamos su palabra. Ahí estamos demostrando que verdaderamente lo amamos. Necesitamos estar atentos a sus palabras. Necesitamos escuchar, tratar de escuchar lo que Él quiere de nosotros. Vámonos a Proverbios, capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Dice desde el verso 20, dice:
4. Desde el 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que queremos para nosotros? Solo di lo que me escuches decir y haz lo que me ves hacer. Eso es lo que dice el Padre. Solo di lo que me escuches decir y haz lo que me ves hacer. En el corazón se encuentra la fuerza espiritual de Dios, en nuestro corazón. Y Dios nos dice cómo escoger la vida, obedeciendo su palabra. Si obedecemos su palabra, tenemos asegurada la vida. Pero necesitamos disponer nuestro corazón, porque dice aquí la palabra que del corazón mana la vida. Del corazón natural y del corazón espiritual. Es de donde surgen las buenas intenciones, donde surge ese deseo por conocer más al Señor, donde surge ese deseo de hacer bien las cosas para Él, no para nosotros. Nosotros hemos dicho que hoy vivimos lo que hablamos ayer y hoy estamos hablando lo que vamos a vivir mañana. Por eso necesitamos hablar lo que oímos al Padre decir. Eso es lo que necesitamos hablar. ¿Y qué es lo que el Padre nos está diciendo? Aquí viene la palabra, aquí viene en la Biblia, aquí podemos encontrar lo que el Padre está hablando, lo que el Padre ha hablado, lo que le dijo a Jesús, lo que Jesucristo ha estado hablando, lo que Jesús estuvo hablando y lo que Jesús estuvo haciendo, que no era más que el ejemplo de lo que vio hacer al Padre y de lo que oyó, de lo que escuchó decir al Padre. Solo di lo que me escuches decir y haz lo que me veas hacer. Solo di lo que me escuches decir y haz lo que me veas hacer. Ese es el consejo que Cristo nos está dando. Hablar lo que el Padre habló, hacer lo que el Padre hizo. Vámonos a Proverbios, allá adelantito, Proverbios 12, el versículo 8. Dice, 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, ofenden, lastiman, hieren, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué hablamos? ¿Qué estamos hablando? Allí en Proverbios 13:2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto nos habla de la fe y del amor. Salmo 19:14. Juan 14:12 dice, de cierto os digo. Nuevamente el énfasis del Señor, pongan atención, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tenemos esa ventaja. Tenemos que decir lo que Jesús vio al Padre, escuchó al Padre decir, y tenemos que hacer lo que Jesús vio al Padre hacer. No hacer nada sin preguntarle al Señor. No hacer nada sin preguntarle, Señor, esto es lo que tienes tú para mí, esto es lo que quieres que yo haga, esto es cumplir con tu voluntad. De esta manera yo agrado con mi vida lo que tú tienes para mí, lo que tú buscas. De esta manera yo lo puedo hacer. Preguntarle al Señor, ¿es este camino el que debo tomar?
¿Es esta decisión la que me conviene, la que debo tomar para agradarte a ti, Padre? Esa debe ser nuestra actitud. Y entonces yo creo y Dios provee. Yo creo y Dios provee. Pero siempre y cuando me mantenga dentro de esa línea, diciendo lo que oí a mi Padre decir, haciendo lo que vi a mi Padre hacer. Juan 14:21 dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Para que Dios se pueda manifestar en nosotros, debemos ser obedientes. ¿Por qué? Porque si estamos siguiendo a Cristo, ¿sí? Cristo va a ser el consumador de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y por qué va a ser el consumador de lo que nosotros estamos haciendo? Porque Él fue el iniciador. Dice que Él es el autor de la fe. Entonces la fe nos viene a nosotros por Dios. Entonces Cristo va a consumar en nosotros la obra que Él inició. Él es el autor y el consumador de la fe. Y si Él está preparando un lugar para que nosotros lleguemos, Él también nos está preparando a nosotros para poder llegar a ese lugar. Por eso la importancia de que tenemos que aprender a estudiar la palabra. ¿Qué es lo que dice? Entenderla. Vemos que Cristo es el camino del pecador hacia el Padre. Dios se manifestó en su persona, en su sacrificio de expiación y como nuestro defensor. O sea, nosotros tenemos un abogado. Yo sé que aquí hay muchos abogados y muy buenos, pero tenemos un abogado superior, que es Cristo, nuestro abogado. Él nos defiende, Él es nuestro defensor. Él es la verdad en el cumplimiento de todas las profecías como el Salvador. Y así nosotros hemos venido a Él creyendo que el camino por el que Él nos guía es el camino como vamos a llegar al Padre. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nosotros no debemos preocuparnos porque todos empezamos de cero. Nuestra fe empezó de cero. Y conforme hemos ido aprendiendo la palabra, conforme hemos ido entendiendo el lenguaje del Señor, conforme hemos ido aprendiendo todo lo que viene en este manual, es como nuestra fe se ha ido alimentando, como nuestra fe ha ido creciendo. Ahora que tomamos el ejemplo de Jesucristo, podemos comprender por qué en Juan 14:6 dice: yo soy el camino. Y luego dice: y la verdad y la vida. El y es una conjunción hilativa, ¿no? Que va ligando la palabra con la otra. O sea, no dice: yo soy el camino, coma, soy la verdad, coma, soy la vida. No. O sea, esta conjunción y lo que hace es ligar. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es el intermediario entre Dios y los hombres? Jesucristo. Sí, aquí se rompe toda idolatría, se rompe toda religiosidad, toda costumbre, se rompe todo barbarismo, todo pecado, toda maldad, porque hay un solo intermediario entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, el Señor y Salvador. Si nosotros no estamos en el camino, ¿qué significa? Que estamos fuera del camino. ¿Sí? Si no estamos en el camino, estamos fuera del camino. No podemos estar adentro y afuera. No tenemos todavía esa habilidad. ¿Sí? O estamos en el camino o estamos afuera del camino. Por eso, solo di lo que me escuches decir y haz lo que me veas hacer. De esa manera vamos garantizando nuestro caminar. Ahora, es cierto que a veces pues traemos muchas cosas en el lomo. Hay veces que estamos muy cargados, estamos cansados y necesitamos precisamente el poder y el amor de Dios que se manifieste en nuestra vida para que nos ayude con esa carga pesada. ¿Sí? Vámonos ahí a Primera de Pedro, casi al final. Primera de Pedro, después de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 5.
y versículos del 6 al 10. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. El 7, depositen en Él toda ansiedad. Depositen en Él toda ansiedad. ¿En quién? En el Señor. Depositen en Él toda ansiedad. A veces nosotros no queremos ni siquiera eso, ¿eh? No. Yo traigo mi costalito y lo quiero seguir cargando. Ya me acostumbré. Quiero traer mi costal y quiero seguir padeciendo y quiero seguir sintiéndome mal y quiero sentirme angustiado o angustiada y quiero sentirme presionada y quiero sentirme mal, ¿no? Pero aquí dice: depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Dice: porque Él cuida de ustedes. Solo lo que me escuches decir, solo di lo que me escuches decir y haz lo que me veas hacer. Aquí nos está diciendo la palabra: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Jesús depositó la ansiedad en el Señor. Yo creo que cuando estaba llegando el momento cumbre de su vida natural, Él tuvo que depositar su ansiedad en el Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder librar ese momento que se avecinaba. Y nosotros a veces no podemos, con una carga muchísimo menor. Si nos ponemos a pensar, a reflexionar un poco el sufrimiento de Jesús, yo creo que ninguno de nosotros, nadie en el mundo, nadie va a tener el sufrimiento que Él tuvo. Digo, lo va a tener el que al final de su camino pues se vaya al infierno, ¿verdad? Porque ya va a ser la vida eterna. Pero nadie, Él sufrió de verdad. Y nosotros por menos estamos llorando, por menos, por muchísimo menos nos estamos doblando, por muchísimo menos estamos sufriendo, estamos haciendo toda una parafernalia, por mucho menos. Y aquí dice la palabra: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí tenemos como esta palabra: solo di lo que me escuches decir y haz lo que me veas hacer. Aquí tenemos una palabra. El diablo quiere robarnos esa palabra. Y quiere robarnos la palabra por una sencilla razón. El diablo no quiere que Dios se manifieste a través de nosotros, porque el diablo es el que se quiere manifestar a través de nosotros. Y eso lo podemos identificar rápidamente. Sabemos o conocemos cuál es el carácter de Cristo. Ya hemos visto, sí, también cuáles son los dones del Espíritu. Y también hemos visto cuáles son todas esas actitudes malvadas de pecado que nos llevan a ofender a Dios. ¿Sí? Es muy fácil. O sea, yo estoy actuando de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que dice su palabra, o quien se está manifestando es Satanás en mí. Digo, aunque se oiga crudo, a veces así sucede. Con una respuesta violenta, con una actitud agresiva, quien se está manifestando en mí, yo les puedo asegurar que no es Dios, ni es Cristo. Quien se está manifestando a través de mí es el diablo. ¿Por qué? Porque me está robando la palabra. Porque Él se quiere manifestar a través de nosotros. Si Dios se manifiesta a través de nosotros, Él nos va a llevar de la mano. Aquí lo dice, porque Él cuida de ustedes, cuida de nosotros. El diablo no cuida de nosotros. El diablo descuida de nosotros. Él busca manifestarse a través de nosotros y dejarnos allá a la deriva. ¿Sí? Ahí te echas tú esa bronquita, ahí tú a ver cómo la resuelves.
Eso es lo que hace el diablo, y lo que está buscando es robarnos la palabra. Por eso necesitamos nosotros fortalecernos en la fe, fortalecernos en estudiar, en entender lo que dice la palabra, para solo di lo que me escuches decir y haz lo que me veas hacer. Eso es lo que tenemos, esa debe ser nuestra actitud. Decir lo que le escuchamos decir y hacer lo que hemos visto hacer. No cargarnos del lado del diablo. Se acabaron los días de escuchar al diablo, ya se terminaron esos días. Hoy estamos orando al Señor porque los días de escuchar a Satanás se terminaron ya. Ya no vamos a escuchar a Satanás. Vamos a escuchar la voz del Señor. Vamos a escuchar lo que dice su palabra. Vamos a vivir lo que dice su palabra. Vamos a entenderla y la vamos a poner por obra. No vamos a hablar como el diablo. Vamos a hablar como Jesús hablaba. Vamos a decir lo que oímos al Padre decir y vamos a actuar como vimos al Padre actuar, como vimos a Jesucristo actuar. Esa va a ser nuestra actitud, va a ser nuestra conducta, nuestro nuevo comportamiento. Nos vamos a aferrar, nos vamos a afirmar en la fe para ser obedientes con el Señor. Juan 8:38 dice: yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, no acerca. ¿Sí? Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Cerca, o sea, ¿qué cerca? Estar pegados, estar juntos. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, no nos está diciendo acerca de, o sea, me dijeron, o me entendí, o creí. No, es cerca, juntos, pegados, hombro con hombro. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oigo a mi Padre y hago lo que Él dice y lo que Él hace. Oigo a mi Padre y hago lo que Él dice y hago lo que Él hace. En Primera de Corintios, capítulo 15, allá atrás. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor, nos multiplicamos. Nos multiplicamos. ¿Por qué? Porque pues no falta quien se acerque, a quien le podamos dar una palabra de aliento. Ahí es multiplicarse, porque al que le demos la palabra de aliento, ese alguien va a voltear sus ojos al Señor, va a voltear sus ojos a Jesús, a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, va a venir al llamado, lo va a recibir como Señor y Salvador. Ahí nos estamos multiplicando. Y así como decíamos ahorita en Génesis 1:28, nosotros necesitamos gritar como leones de la tribu de Judá. Necesitamos gritar. ¿Por qué? Porque oímos a nuestro Padre y hacemos lo que Él dice y lo que Él hace. Oímos a nuestro Padre y hacemos lo que Él dice y lo que Él hace. El crecer y el multiplicarse está ¿en dónde? En nuestra boca, está en nuestro corazón. No podemos pensar de otra manera, porque Cristo en la palabra nos enseña que Él no pensaba así. Él tenía respuestas que eran ilógicas para el mundo, pero finalmente era una dirección que Él recibía del Señor. Si nosotros nos ponemos a estudiar a detalle la vida de Jesucristo, la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta cómo todo era consecuencia de lo que el Padre le había mandado hacer. Nosotros necesitamos estar orando de acuerdo a lo que dice la palabra. Necesitamos
estar escuchando la voz del Señor. Y necesitamos tener en nuestro corazón esa convicción de ser obedientes para lo que dice mi Padre, yo lo digo. Lo que veo hacer a mi Padre, yo lo hago. ¿Sí? Vámonos a Éxodo. Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Éxodo 23 y versículo 25. ¿Sí? Esta es una oración que bendice. Es una oración, es el oigo a mi Padre y hago lo que Él dice y hace. Y oigo a mi Padre, lo escucho, y esta es una bendición, es una oración que bendice. No voy a usar mis palabras, voy a usar la palabra que oí decir a mi Padre y voy a hacer lo que Él hace. Dice Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios y Él, ¿qué dice? Bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. El Señor apartará de nosotros toda enfermedad. En mi país, en mi familia, digan ustedes, en mi familia, ninguna mujer abortará ni será estéril. Dios le concederá larga vida. En toda ciudad donde ponga el pie, hará que mis enemigos me tengan miedo, se turben y huyan de mí. Delante de mí enviará avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojará en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y me ataquen. Los desalojará poco a poco hasta que sea lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra, de mi tierra. Extenderá las fronteras de mi país, de mi familia, de mi hogar, de mí, desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondrá bajo mi dominio a los que habitan allí y yo los desalojaré. No haré ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejo vivir en mi tierra, me pondrán una trampa para que adore a sus dioses y acabaré pecando contra el Señor. Entonces, esta es una oración que bendice. ¿Sí? No estamos usando nuestras palabras, estamos usando la palabra porque oigo a mi Padre y hago lo que Él dice. Y también, finalmente, en Primera de Timoteo, que está ahí antes de Tito, está antes de Hebreos y de Tito. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Con esto nosotros podemos ver que oigo a mi Padre y hago lo que Él dice y Él hace. En la medida en que nosotros empecemos a hacer y a decir lo que el Padre hace, lo que el Padre dice en su palabra, en esa medida nosotros vamos a empezar a crecer
y a multiplicarnos. No vamos a estar hablando palabras que vienen de mi corazón, no voy a estar hablando mucho menos palabras que vienen del diablo, porque el diablo lo que busca, ¿qué es? Robarme la palabra. ¿Para qué? Para que Dios no se pueda manifestar en mí, a través de mí. Y yo lo que estoy buscando es que Dios se manifieste a través de mí. ¿Para qué? Para seguir por ese camino, el camino que Cristo Jesús nos marcó, para que podamos llegar ¿a quién? Al Padre. Vamos a seguir nosotros adelante, porque todo lo que Dios creó es bueno y nosotros somos creación del Señor. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso nosotros, con corazón agradecido, con un corazón lleno de humildad, en esta tarde le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor, y cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque todo lo que tú has creado es bueno, Señor, y nos has creado a nosotros. Queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que va a terminar, a consumar la obra en nosotros que Él hizo, Señor, por dirección tuya. Padre, abre nuestros oídos, destápalos, Señor, destápalos. Limpia nuestros ojos, limpia nuestros labios, nuestro corazón, de tal manera que podamos entender tu palabra, Señor, ponerla por obra, que digamos lo que te escuchamos a ti decir, no que digamos palabras huecas, vacías o de compromiso, que no estemos escondidos detrás, Señor, del temor y del miedo, de la inseguridad, de la falta de fe, que hablemos con esa seguridad y esa garantía que solo tu fe, tu palabra, Señor, trae a nuestro corazón, porque somos hijos tuyos, Señor, somos coherederos con Cristo Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos que derribes, Señor, que derribes todo espíritu de adoración a ídolos falsos, Señor, todo espíritu de idolatría, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de temor, de miedo, todo espíritu de pobreza, de miseria, de falta de fe, Señor. Te pedimos que lo derribes en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, y que sean levantados, Señor, que sea levantado tu nombre, que podamos darte gracias con alegría por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por la obra grande, por esa obra tremenda, esa obra maravillosa que estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por extender nuestras fronteras en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios. Gracias, Señor. Gracias porque lo que oí decir a mi Padre es lo que digo, porque voy a hacer lo que vi hacer a mi Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tomamos el ejemplo perfecto de Jesucristo, que vino a ser obediente, Señor, con todos los planes y propósitos que tú le revelaste, y que vino a cumplir con la promesa de ser nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias porque tú las suples por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, a partir de hoy ya no vamos a hablar palabras nuestras, vamos a hablar palabras de tu corazón, palabras que tú nos enseñas a través de la Biblia, Señor. Te damos gracias, gracias porque queremos ser fieles, queremos ser obedientes a todo lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Te damos gracias y no permitimos, Señor, no permitimos que Satanás nos robe la palabra, porque queremos que te manifiestes tú y no el diablo. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias porque esa unción que viene de lo alto se derrama sobre todas nuestras descendencias, Señor. Y te damos gracias, gracias, Padre. Gracias porque nos vamos más fuertes de lo que llegamos el día de hoy. Nos vamos con ese deseo, Señor, de seguirte alabando, adorando, de estar en tu presencia de una manera constante, Señor. Te damos gracias también porque nos vamos armados con la armadura de la fe, con esa armadura de tu palabra, Señor, con esa espada de doble filo para poner por obra, para poner la palabra, Señor, en cada situación. Quita de nuestros labios y de nuestro corazón esas actitudes, esas palabras, Señor, que nada construyen,
Esas palabras, quítalas, Señor. Toda palabra que destruya, toda palabra que maldiga, Señor. Porque así como Jesús alzó sus ojos al cielo para decirte, Padre, voy a hacer lo que me enseñaste. Así nosotros el día de hoy estamos levantando nuestros ojos al cielo para decir, Padre, vamos a hacer lo que tú nos has enseñado a hacer y vamos a decir lo que te hemos oído decir, Señor. Vamos a bendecir para que se multipliquen y se fructifiquen las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque de nuestros labios salen palabras de construcción, palabras de edificación, palabras que bendigan, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque el crecimiento, la multiplicación, el florecimiento, Señor, están en nuestra boca y en nuestro corazón. Te damos gracias. Gracias porque te oímos a ti y hacemos lo que tú nos dices. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesucristo, y todos decimos amén.